Bueno, yo quería preguntaros a ambos qué fue lo que más os interesó de esta ficción la primera vez que llegó la propuesta a vosotros y qué creéis que es lo que más puede gustar al público o interesar al público también en una primera toma de contacto con con ese primer capítulo. Juan, ¿voy o tú? Vale. Eh, pues a mí lo primero que me llamó de este proyecto y lo que más me interesó a la hora de decidir si sí, si no, si tal, pues fue como esa responsabilidad o ese compromiso que se debía adquirir a la hora de contar esta historia. Me parecía que era una ficción que podía servir para algo más que entretener, que tuviera un fin social y a mí pues la verdad que eso me atrajo muchísimo. Vi la manera de contar las historias, como, con qué delicadeza estaba todo contado, con qué respeto, con qué amor. Eh, Vi como desde el primer momento, simplemente leyéndolo, enganchaba, que creo que eso es muy importante que suceda. Y a mí, pues eso, fue lo primero fue eso, que sentí el compromiso que se debía de tener con esta historia. Eso fue lo que más me gustó. Luego, ¿cuál fue la otra pregunta que me habías hecho? Perdona. ¿Qué crees que le puede interesar al público también en una primera toma de contacto? Pues sobre todo el realismo con el que está contado todo esto. O sea, bueno, es una Ujú. realidad. O sea, de hecho, los casos que tenemos están basados en historias reales. Y es muy, muy fácil empatizar con estas historias. O sea, es una serie muy emocional y creo que va a remover muchísimo, muchísimo al espectador. A mí, bueno, por facilitarlo un poco, en cuanto a la segunda pregunta, estoy totalmente de acuerdo con Michelle. Es decir, es una serie empática y realista. Y yo creo que eso mantiene una tensión dramática y una tensión en la resolución de los casos que yo creo que puede ser un buen aliciente para el espectador. En cuanto a la primera, yo soy un verdadero aficionado al género procedimental policial. Me encanta, desde que tengo uso de razón, pero incluso desde que yo no sabía ni siquiera que quería ser actor, ya me gustaba a mí por las calles de San Francisco o Canción Triste, Hill Street o una, yo qué sé, una cantidad de series que son míticas, ¿no? Y que han derivado luego en otra generación de nuevos policiales como los forenses, los casos abiertos, las mentes criminales, es decir, toda esa disección del mundo criminal a través de las pantallas, ¿no? En España siempre hemos hecho muy buen procedimental, ¿no? Pero concretamente a mí cuando me llegó yo siempre había tenido la ilusión de hacer un procedimental policial y interpretar a un policía, a un policía que fuera un tipo serio, un tipo reflexivo, un tipo que tenía una vida totalmente destruida y que encuentra en el trabajo su única tabla de salvación y que vive acompañado de un perro y nada más. Y lo único que le interesa es escuchar música para calmar sus fantasmas y beber whisky para hacernos pasar un poquito más leve. Y claro, ese sueño de repente lo leí en Desaparecidos. Y a medida que iba leyendo un capítulo, otro y otro y otro y otro, me daba cuenta de que tenía que interpretar o sea, tenía que utilizar una coordenada de mí como actor que no había utilizado de una manera enormemente natural y enormemente sincera conmigo mismo, que era utilizar coordenadas mucho más del silencio que de la emisión y de, desatar en este personaje una empatía con el espectador a través de su capacidad de escucha y de poder ponerse la piel de otros policías o de otras familias de desaparecidos, en fin, es lo que es la serie. Y estaba ahí. Entonces, pues se cumple con esta serie, para mí se me cumple un sueño porque ya estoy haciendo un procedimental policial y además espero que si
si la segunda pregunta se materializa, y no solo en el primero, sino en el segundo, tercero, cuarto, yo creo que va a ocurrir, porque yo he visto, como Michel, los 13, ¿no? Y si eso se produce, pues seguramente pues habrá que contar más historias de desaparecidos, porque nosotros hemos contado 25, 26 historias, ¿no? Basadas, como dice Michel, en casos reales. Pero podríamos contar pues muchísimas. Qué bonito que... Desaparecen 8.000 y pico personas al año, de las cuales 1.000 aproximadamente son casos de difícil resolución. Qué bonito que, Juan, me di cuenta que, bueno, yo os cuento también, ¿no? Que todos los que formamos parte de Desaparecidos, pese a que supuso un extra muy heavy emocionalmente, lo pusimos todo y nos desgastamos mucho, evidentemente, pero como dicen, sarna con gusto no pica, ¿no? Y qué bonito es escuchar que pese a momentos duros que hemos vivido, por ese cansancio, por esa bomba de emociones que vivimos, estamos todos súper dentro a la hora de querer contar más historias de desaparecidos, porque es que ha sido un proyecto que creo que para todos ha significado algo muy, muy fuerte. Y es súper bonito escuchar a mis compañeros, que ya lo sabía, pero escucharlo así, que me emociona un montón. Porque de verdad es que creo que eso se va a notar cuando veáis el resto de episodios, notaréis ese amor que nos escuchéis ahora que le hemos puesto a este proyecto. ¿Voy yo o ya acabo yo? Vale, perdón. Vale, sí. Yo os quería preguntar sobre que en el tráiler, vamos, la trama se basa en casos de desaparecidos, como decís, pero en el tráiler se ve que al final, pues, como que nos descubren que ya esos casos de desaparecidos, la mayoría van a aparecer. ¿Me puede contestar quien queráis la opinión que tengáis? No, bueno, A ver de todo. Ten en cuenta de todas maneras, ten en cuenta que si nosotros hiciéramos una serie basada en los casos no resueltos, sería imposible de soportar, ¿eh? O sea, hay que decir, no, hay que de alguna manera contar el peligro que lleva, pero de todas maneras, hay concretamente, estoy viendo ahora mismo un caso de una menor de edad desaparecida por unas circunstancias muy especiales que acaba muerta, que eso es tremendo. O sea, no, pero sí que te reconoceré que al hacer un producto para una televisión en abierto, es decir, que tenemos que tener también en cuenta al potencial televidente de los productores, ¿no? Y de la cadena que produce, y ahora que es Amazon, evidentemente, ¿no? Si hubiéramos hecho una serie condescendiente con la cadena generalista en abierto, no hubiera, seguramente Amazon no tendría tampoco mucho más interés en desaparecidos que el de tener un catálogo. Pero el haberse volcado hacia desaparecidos después de haberla visto, la plataforma, es porque saben que tienen una serie empática y que es una serie que ellos pueden, a través de sus canales de distribución, interesar a mucha gente, no solamente en España, sino también fuera de España. De todas maneras, también vamos a ver cómo el cuerpo de la policía comete errores, muchos, cómo creen algo y va de huello por lo que cree y sin embargo se da esto va contra la pared, o sea, se equivocan y vamos a ver eso, vamos a ver también cómo por cosas externas al final no consiguen resolver casos, vamos a ver esa frustración, ese dolor de no poder dar lo que quieren a esa familia. También. Vamos a ver todo. Porque es un fenómeno con el que se convive y la serie convive, pero a base a través de varios capítulos en donde, por circunstancias que no quiero spoilear para nada, pero digamos que podemos palpar que también hay otro peligro, que es el peligro de caer en ese submundo también que existe, en donde pues bueno, ocurre lo más tremendo. Ya somos todos mayorcitos y sabemos que esto no es un mundo ideal de ilusión y fantasía. Pero claro, efectivamente, dentro de la policía hay sus más y sus menos. Y la serie lo reconoce y además lo trata sin ningún tipo de condescendencia ni, digamos, no, cuidado.
y que hay detenciones y cosas, o sea, y operativos. Hay algo también que tienen todos los procedimentales que yo creo que interesan bastante a la gente. Y es cuando con la ficción ponemos, insisto, en la ficción ponemos en riesgo nuestras propias vidas a través del personaje. Es decir, donde se nos ve realmente luchar contra los elementos, ya sea manejando un automóvil a alta velocidad o ya sea tirándote encima de un tío con un entrenador que te caer por un terraplén, ya sea que te peguen una paliza, que te rompan el alma, es decir, cosas que realmente tienen que ver con el cine de acción, ¿no? Y eso el procedimental lo permite y es algo muy atractivo porque, es decir, sigue siendo muy atractivo la emoción de la acción, yo creo, en los espectadores, ¿no? Y la tiene, claro, porque esto no podría ser nunca discursivo ni de despachos, ocurre en los despachos, pero los policías salen a la calle y se enfrentan con la verdad de un mundo en descomposición, que tiene que ver con sectores como la infancia, las scary movies, las snacks, ¿cómo se llaman? Las snacks movies, ¿no? Todo ese submundo, la trata de blancas, la trata de personas humanas, la esclavitud, joder, la esclavitud. La brutalidad, hasta qué punto la pérdida de nervios dentro de una comisaría puede llegar a provocar un acto de brutalidad policial, pero de una manera delicada, e intentar agarrar todo eso, porque claro, no es fácil mantener la calma delante de alguien que tú sabes perfectamente que ha violado y ha hecho desaparecer a una niña de 6 años. ¡Wow! Bueno, pregunto. Sí. A ver, yo quería preguntarle a Juan y a Michel un poco por sus personajes. En el caso de Santiago Abad, ya incluso en el piloto vemos cómo tiene que tomar decisiones importantes de dar recursos a un caso o no, pero por otro lado también tiene ahí una dualidad porque dice que él nunca cierra un caso, pasen 17, 27, 77 años. Entonces, bueno, viniendo del personaje de Miguel Alcántara, 12 años, a este nuevo personaje, Santiago Abad, ¿qué te ha gustado de él? ¿Qué te ha costado más? Y en el caso de Michel un poco lo mismo, ¿no? Básicamente también un poco la pregunta es si creéis que en el mundo de las series se pueden desplegar personajes tan atractivos como los que tenéis en la serie, incluso más que en el cine, porque a lo largo de la serie son muchos episodios y da tiempo a profundizar más en unos personajes muy interesantes. A mí me han gustado mucho los dos personajes de cada uno de vosotros. Muchas gracias. Bueno, sí, Michel, el personaje... Perdona, ¿qué me habías preguntado el primero? Sí, que un poco que me contaras qué te ha gustado el personaje, qué te ha costado más de este personaje que tiene sus dualidades, sus tormentos, como decías tú. Sí, exacto. Es que se me ha tenido de repente un cruce con la otra. A mí lo que más me gustó de este personaje es que iba a sufrir. Le iba a doler. Y en el fondo pensé, joder, te ha llegado un bombón de personaje, así que Echanove te va a doler. Te va a doler. De hecho, fíjate, te diré, los 2 primeros capítulos sobre todo, pero los 2 primeros capítulos yo los rodé mientras estaba representando Rojo de John Logan en teatro junto a Ricardo Gómez en Madrid. Y yo tuve un episodio de una gripe, yo ese año no me pude vacunar y cogí una gripe que casi se me lleva por delante, pero así, ¿eh? Tuve que hacer a base de cortisona todas las funciones del teatro español, con lo cual gané 20 y tantos kilos de peso, una barbaridad, disfunción absolutamente metabólica. Esto me lo comí, pero me lo comí rodando, desaparecidos también. Yo no tenía voz porque había perdido la voz por la gripe, de tanto que tosí, casi me muero, de verdad. ¿Te acuerdas, Michel? Yo iba por el rodaje con una botella de té de ginseng y no sé qué y tal y cual, pero venga a tomar antiinflamatorios, tal cual, para poder llegar al teatro y levantar el telón todos los días. Buah. Entonces, para mí, los 2 primeros capítulos fueron el cruzar el desierto. Yo dije, para adelante, no te pares. Si te mueres con todo, pero tira para adelante y no te pares, que esto hay que déjate el alma. Y tuve que hacerlo prácticamente sin voz, que luego hicimos un soundtracks por encima para mejorarlo, pero es que al principio no sabéis lo que fue. Pero yo no dormía por las noches, bueno, la de Dios, pero yo era consciente de decir, esto es el precio que voy a tener que pagar
tanto por hacer Rojo como por hacer Desaparecidos, que es lo más bonito que he hecho a lo largo de toda mi vida. Y, joder, macho, ahora yo veo el Santiago Abad del capítulo 1, lo pones al lado del capítulo 13 y dices, no es el mismo actor, pero lo decían los montadores. Porque tuve que superar, digamos, todo ese, porque luego ya una vez que ya hicimos el parón de Navidad, yo terminé en Madrid y me metí en una gira, pero que ya eran menos funciones a la semana, ya había podido descansar, curarme de la gripe y tal, empezamos a rodar más capítulos y poco a poco me fui recuperando. Pero hubo un momento que yo lo vi, sobre todo en el capítulo 1 y 2, con Miguel Ángel Vivas, además, que es que Miguel Ángel Vivas es todo, es trepidante trabajar con él. Entonces, no, yo necesitaba la fuerza física y no sabía qué hacer. Pero, joder, claro, ahora entiendo el precio de lo que... Porque yo he visto los 13 capítulos y yo, desde luego, me siento orgullosísimo de la serie por todos los que han trabajado en ella, porque me gusta mucho cómo han hecho sus trabajos técnicos y artísticos, y en lo que respecta a mí, yo nunca cometeré el acto de vanidad de decir que es el mejor trabajo que he hecho en mi vida, porque a mí no me corresponde decirlo, ni siquiera me corresponde pensarlo, pero es uno de esos trabajos que te hace salir a la calle y decir, joder, coño, bueno, no estoy del todo mal. Está muy bien, sí. A Michelle. Has hablado tanto, tío, me he olvidado la pregunta. ¿Qué me preguntas? Un poco, sí, que hablara un poco del personaje y un poco que hablar del personaje y sobre todo si crees que en el mundo de las series se puede desplegar quizá más el talento porque son muchos episodios, muchas temporadas, más que en 1 hora y media concentrada en el cine. Bueno, yo creo que el talento en sí lo puedes encontrar en 10 minutos o en 15 capítulos o 20, ¿no? Sí que quizás tienes más tiempo en una serie, obviamente, para conectar con esos personajes, para encariñarte con ellos, para empatizar con ellos, para crear pues vincularte. De hecho, a mí me pasaba... a mí hay dos cosas que me han pasado con esta serie viéndola como espectadora, que no me habían pasado y que me parecen súper importantes y dignas de valorar, y es que, una, me olvidé, yo soy súper analítica, soy, no sé si perfeccionista, pero me curro mucho todo, las cosas, observo mucho, siempre estoy como buscando en dónde puedo mejorar o no sé, cómo puedo redireccionar ciertas cosas, evolución, ¿no? Siempre busco eso. Y por lo tanto, cuando me veo, siempre estoy como observando el todo y a mí, ¿no? A ver qué hay. Se me olvidó. O sea, hubo un momento que dije, mierda, perdón, y intenté volverme a conectar, pero otra vez el guión me volví a quitar de ese lado de analizar, ¿no? Eso es una. La otra fue que cuando ya se estaban despidiendo ciertos personajes, este vacío que te deja una serie que te gusta muchísimo, que te deja un vacío que te da muchísima pena, que es como si no fueras a ver más a tu primo del pueblo, no sé, que te da, pues me pasó eso, me daba mucha pena, era como, wow, va a acabar y ahora, no sé. Y creo que eso es porque hasta yo que sabía lo que iba a pasar y estaba ahí en esta serie, conecté de otra manera distinta a la que conecté trabajando como espectadora, y conecté mucho. Entonces eso creo que fue muy guay, que estaba bien mencionarlo. Y ya está, ¿no? ¿Te he contestado? Sí, perfecto, muchas gracias. Sí. A ti. Hola, buenas. Quería Hola, preguntaros a los dos, ¿qué habéis aprendido del uno y del otro haciendo esta serie y cuál ha sido la mejor anécdota que podéis contar durante el rodaje? Vale, empiezo yo. Bueno, no, o sea, empiezo yo porque tengo que empezar yo esta pregunta. Pues imagínate lo que he podido aprender de Juan Echanovi. O sea, primero de todo, he aprendido a sobreponerme de una manera... Yo, o sea, he sentido miedo en esta serie, sobre todo como él hizo en los primeros capítulos. Sentí miedo, de hecho creo que esto tiene un nombre que es como ¿cómo es lo del impostor? Bueno, es un tema psicológico ahí, pero me dio miedo como decir,
Es que se van a dar cuenta que yo para este personaje, que esto me queda grande. Hubo un fragmento muy cortito de tiempo que mi cabeza pensó eso. Pero obviamente por la responsabilidad que yo llevaba de querer hacer esto impecable. Y nunca había sentido un miedo así. Y Juan me enseñó a darle una patada a ese miedo y a confiar de verdad en mí, en ellos y en el proyecto, que es al final la suma de toda esa confianza es lo que ha hecho a Sonia Ledesma. Y obviamente o sea, observarle diariamente en el set ha sido un regalo, porque he aprendido hasta de sus respiraciones, sus silencios, cuando tenía que hablar, cómo hablaba, cómo decía las cosas, cómo opinaba, desde dónde lo hacía. Ha sido una pasada, o sea, para mí ha sido un regalo. Ay, que me emociono, perdón. Ha sido un regalo y un apoyo brutal. Ya se lo dije ayer cuando terminé de ver los capítulos, pero para mí ha sido fundamental Juan en este proyecto, vamos. Bueno, yo he aprendido muchísimas cosas de Michel Calvo. Sobre todo, rigor. No es tanto aprender como maravillarme de que de una manera natural una actriz que trabaja muchísimo en muchas series y tal, y que yo he visto y que sé quién es, y que cuando llega a la serie yo miro su trabajo y digo, me parece buena actriz, pero sin más. Y desde el día que la conocí, me di cuenta de que yo me di cuenta en el ascensor. Además es curioso porque la serie empieza con un encuentro nuestro en el ascensor y el trabajo de la serie empieza con un encuentro nuestro en el ascensor, de Juan y Michelle, no de Santiago y Sonia. Y yo lo primero que le dije es, estate tranquila, va a estar de la hostia. Esto, se cae la casa, me quedo sin casa. Evidentemente, esto, no sé, en fin, yo qué sé, debe ser, no sé en qué circunstancias estás, Michelle, y ahora mismo con esos ruidos, levanta tímidamente el dedo así, mira, tócate así un poco la punta de la nariz si estás secuestrada o estás sometida a algún tipo de... Joder, ya. Ahora vamos a meternos en real. Bueno, el caso es ese. Entonces, me maravilla ver que los actores jóvenes de este país, en todos los soportes, nos mejoran. Y tenemos infinidad de cosas que aprender. Tienen una resistencia al trabajo, tienen una seriedad, utilizan las redes sociales de una manera muchísimo más compleja de lo que lo utilizamos la gente de mi edad. Y todo esto aplicado al trabajo, pues crean otro modelo de trabajo que además vas a tener que manejar a partir de ahora, con los protocolos que haya de seguridad y todo eso. A partir de ahora nuestro trabajo, nuestra artesanía es más que nunca grupal. Ahora dependemos todos los unos de los otros y me imagino que vosotros en vuestros propios trabajos también os habéis dado cuenta. Es necesaria esta colaboración y es que cada uno por nuestro lado no llegamos a ningún lado. Es que no llegamos a ningún sitio. Y yo creo que esta hostia que nos han dado igual de repente nos pone en marcha para empezar a entender que lo apasionante de un oficio creativo o de la divulgación o lo que fuere es el trabajo compartido. Compartida, el trabajo, experiencia, incluso el resultado compartido, ¿no? Esto, como Michel y con un tío tan joven y tan experimentado como Marc Iglesias, o tan joven y tan natural y tan multimedia y soporte y tan tío, el tío más raro, el tío de mi vida, que es o la actriz joven de mejor corazón que yo he conocido en mi vida, que es Amanda Ríos. Que decir de Domínguez, que es una a las cotas de definir su propio repertorio, un repertorio impoluto, es una gran dama de cine. Y eso, bueno, pues, pero ¿sabes lo que pasa? Que a veces yo pienso que el talento en producción es una ocurrencia.
no es más que una ocurrencia. Pero para que todo eso, para que todos los talentos converjan y suene, y para que la orquesta suene, y para que al final todo el cuentito llegue a nuestras casas y nos conmueva, pues eso requiere el concurso profesional de gente que tiene tanto talento como los artistas, pero en ajustar el foco, en un transfoque de un movimiento rápido, un slider, ¿no? Es que es así, porque estamos en esta técnica hoy en día y hay que manejar eso. Y estos actores jóvenes a mí me han enseñado la tecnología, me han enseñado a ya no ser ese tarugo cibernético de, ay, joder, conéctame la Wii, dame el... No, me han enseñado ellos porque son de esa generación y tienen mucho que aportar también en ese sentido, ¿no? Casi todos son bilingües, incluso trilingües. Bueno, A vosotros. Vosotros. Muchas gracias. qué maja chica era Michelle Calvo antes de que se derrumbara su casa, porque esta imagen congelada que vemos este año, nosotros hemos presenciado auditivamente que ha sido el desplome de su vivienda. ¡Carajo!